Hola, a mí una paleta de colores que contenga tonos naranjas, amarillos y rojos me trae el verano a casa. Días cálidos o extremadamente calurosos según donde vivas, esa brisa de tarde de siesta y el silencio de la calle solo roto por los grillos o las chicharras. Eso es lo que he querido traer en este vídeo, unos pendientes que abrazan el verano y en los que te voy a enseñar un truco muy chulo para hacer un montaje perfecto. ¡Vamos! Como bien te decía antes, he elegido una paleta de colores que recuerda al verano y he usado 4 colores de la gama No. 1 de Cernit del espectro de los cálidos: amarillo, naranja, amapola y rojo. Pero también he querido dar un contrapunto usando un tono verde primavera que aporte esa frescura de la brisa de verano cuando no son tan tórridos. Acondiciono bien los 4 colores cálidos y hago láminas en el grosor 3 de la máquina de pasta. Estos papeles que te muestro forman parte de una plantilla con la que voy a hacer un degradado usando los 4 colores. Y lo voy a hacer usando 4 colores porque no quiero tener pérdida de saturación al usar solo colores primarios. Ya te hablaré de esto en otro vídeo. Coloco las plantillas sobre los colores y corto las formas. Pongo esas figuras sobre un papel y paso a bruñir bien para que no se me deforme nada. Cuando todo está bien unido, doblo la lámina por la mitad. Es el momento de pasar a trabajar con la máquina de pasta, comenzando primero en la posición más gruesa de la máquina y luego pasando al número 3. Cuando el degradado está hecho, voy a estirarlo pasando la lámina por posiciones cada vez más finas hasta llegar al número 9.
coloco la lámina sobre una superficie de trabajo forrada con papel. Esto lo hago para evitar brillos en las piezas cuando hornee. Aliso y bruño bien para conseguir cortes casi perfectos. Voy a usar un cortador redondo de 12 milímetros de diámetro para cortar un montón de círculos. Es importante que los haga de arriba a abajo y de manera ordenada para que luego el montaje tenga una coherencia en términos de degradado de color. Preparo una bandeja con todos los círculos de colores cálidos. Pero antes de llevar al horno, voy a cortar varios círculos usando el color verde primavera. Bruño bien, pongo un cristal encima y lo llevo al horno. Una vez horneado, esto es lo que tengo. Ahora voy a separar la mitad de los círculos de cada color apilándolos en grupos de 3. Voy a poner el color amarillo en el centro y a cada lado de él el resto de los tonos. Es el momento de agujerear cada uno de los círculos. Y lo voy a hacer usando la extrusora, un disco circular pequeño y un mini taladro. Lo que voy a hacer es meter los círculos dentro de la extrusora, poner el disco y aprovechar este agujero para colocar el taladro y poder agujerear varias piezas a la vez. Como ves, los círculos pequeños tienen menos diámetro que la extrusora, así que voy a preparar un pequeño artilugio usando goma eva. Fíjate, he cortado 2 tiras de goma eva que puestas juntas reducen el diámetro del tubo de la extrusora para que encajen perfectamente los discos de arcilla. Relleno la extrusora con las piezas que quepan, pongo el disco y cierro. Ahora, pasando la broca por el agujero, puedo taladrar todas las piezas a la vez de manera que los agujeros queden bastante bien centrados. Cuando está todo agujereado, saco las piezas y las dejo de manera ordenada sobre la mesa de trabajo y voy con otros círculos, incluidos los de color verde.
es el momento de usar un cable de acero recubierto de nylon para ensartar las piezas. Así es como queda. Repito el proceso para el otro pendiente. Ya solo queda hacer el montaje de la anilla del pendiente y disfrutarlos. Y ya me despido por hoy con la frase con la que el gran maestro Paul Klee daba por concluidas sus clases. Hoy os he mostrado un camino, personalmente he seguido otro. Ya sabes, si te gusta tanto mi canal como mis vídeos, me ayudas mucho compartiendo, dando al me gusta, comentando y suscribiéndote. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica y como siempre, muchas gracias por verme.